Aguirre, el cual va a desarrollar el tema la descentralización y la mancomunidad municipal. El doctor es egresado de la Universidad Nacional de Trujillo, especialista en descentralización, con 10 años de experiencia en gestión pública, autor del reglamento de la ley de la mancomunidad municipal y del reglamento del registro de mancomunidades municipales. Responsable de la evaluación de expedientes de inscripción de mancomunidades municipales en la Secretaría de Descentralización de la Presidencia del Consejo de Ministros. Por favor, un fuerte aplauso para el doctor Marco Rodríguez Aguirre. Buenas tardes a todos ustedes. Agradezco al Colegio de Abogados por haber invitado a esta reunión. Yo trabajo en la Secretaría de Descentralización de la Presidencia del Consejo de Ministros. Antes era el CND, el Consejo Nacional de Descentralización. Y particularmente he estado involucrado en el proceso de la conformación de mancomunidades. Desde su inicio, en el año 2007, cuando se aprobó la ley de la mancomunidad municipal, luego participamos activamente con el Ministerio de Economía y Finanzas en la modificatoria de la ley de la mancomunidad municipal. Y después participamos también en la elaboración del reglamento de la ley de la mancomunidad municipal. Como parte introductoria quería traerles una exposición sobre el proceso de descentralización, ¿no? Cuáles son los avances, cuáles son los retos de este proceso. Un proceso que ha ido dando pues algunos matices, ¿no?, en los últimos 3 gobiernos de turno, y que, bueno, les traigo algunos datos que seguramente van a ser importantes para todos ustedes. La siguiente. Vamos avanzando. La descentralización está señalada en la Constitución política de nuestro país, a raíz de una reforma constitucional en el año 2002. Aquí se modificó el capítulo, el capítulo 14 de la Constitución, referido al proceso de descentralización. Aquí se decía que el proceso de descentralización se inicia con la formación de regiones, a partir de los, en ese momento, departamentos, que era, hasta ahora es hoy la división político-administrativa. No avanzamos más, no se llegó a conformar ninguna región. La siguiente, vamos avanzando. También la descentralización es una de las políticas del Acuerdo Nacional, es la 8ª política del Acuerdo Nacional. En el Acuerdo Nacional, todos ustedes saben, participan todos los representantes de los 3 niveles de gobierno y también de las instituciones representativas de la sociedad civil. Participan también los partidos políticos, ¿no? Entonces, la descentralización ya forma parte de la agenda política. La siguiente, y es más, el gobierno, la gestión anterior, quiso poner más claro ese compromiso político para avanzar en este proceso. Aprobó un decreto supremo del año 2007, donde se establecían 29 políticas a nivel del gobierno central, una de ellas vinculadas al proceso de descentralización, ¿no? Y que, bajo este marco, todos los sectores del gobierno nacional deberían avanzar gradualmente en este proceso, en lo que le correspondía. Uno de estos aspectos es la dimensión administrativa del proceso, que es el proceso de transferencia de funciones del gobierno nacional a los gobiernos regionales y locales, ¿no? El primer componente de esta política de descentralización dice asegurar la pronta y adecuada transferencia de las competencias, funciones y recursos a los gobiernos regionales y locales. Esto se dictó en el año 2007, que no ha sido modificado, está vigente todavía. Este es el punto de partida, ¿no?, bajo el cual los sectores del gobierno nacional deben cumplir, deben incluso rendir cuentas sobre qué es lo que están avanzando en forma anual. La Secretaría de Descentralización en esta materia es el órgano rector y hace un seguimiento de qué es lo que se hace en cada sector sobre esta materia. La siguiente, por favor. La descentralización puede ser traducida como la distribución equitativa del poder. Y eso no lo hemos tenido muy claro, ¿no?, en los últimos gobiernos. La descentralización ha sido pues una propuesta política de muchos gobernantes, pero en la práctica no se ha llegado a
a cumplir a total cabalidad. Recordemos, en el año 88, el primer gobierno del doctor Alan García, se impulsó, ¿no?, el proceso de descentralización y la conformación de regiones. ¿Se acuerdan que se crearon 12 regiones en todo el país? ¿No? Pero vino el gobierno del ingeniero Fujimori el año 92, dejó en nada y empezaron a funcionar los consejos transitorios de administración regional, ¿no? Es decir, hubo un avance y un retroceso, para luego, en el año 2002, recién relanzar el proceso de descentralización, con la aprobación de las principales leyes que rigen este proceso: la ley de base de descentralización, la ley orgánica de gobierno regional, luego vino la nueva ley orgánica de municipalidades, tenemos la ley marco de la inversión descentralizada, la ley de promoción a la integración y la conformación de regiones, tenemos la ley del fondo de FONIPRED, que asigna recursos a los gobiernos regionales y locales, a la Junta de Coordinación y a las mancomunidades municipales, ¿no? Todos estos instrumentos han sido aprobados desde el año 2003, 2004 hasta el 2007, con la ley del Poder Ejecutivo. A ver, vamos avanzando a la siguiente, por favor. Doctor, disculpe, las diapositivas no coinciden con las separatas que nos han entregado. Hay una primera parte que seguramente le van a imprimir y le van a alcanzar en estos momentos. La que tienen es la diapositiva de la mancomunidad municipal. En un momento le van a alcanzar. En este intento por avanzar en el proceso de regionalización, tenemos a un modelo de gestión interregional, que son las juntas de coordinación interregional. Ustedes han escuchado seguramente, alguien nos puede comentar si conoce la existencia de la Junta de Coordinación Interregional. Por favor, cualquier duda, cualquier comentario, son bienvenidos, no hay problema, en cualquier momento nos interrumpen, ¿no? Las juntas de coordinación interregional están previstas en la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y en la Ley de Incentivos para la Conformación de Regiones, ¿no? ¿Qué nos dice esa ley? Las juntas son espacios de coordinación entre los gobiernos regionales, ¿no?, para promover la integración económica principalmente. Esa es la gran tarea de la Junta de Coordinación Interregional. En la Secretaría lo que queremos más adelante es darle más vida a las Juntas de Coordinación Interregional y que no sean solamente, como funcionan hasta ahora, conferencias entre presidentes de gobiernos regionales que toman acuerdos con una visión de largo plazo, pero todavía no van avanzando en su rol que le corresponde, a diferencia de las mancomunidades municipales que más adelante les voy a comentar. La siguiente, por favor. Ya son 4 juntas de coordinación interregional que están conformadas: la Junta Internor, todo el norte, Piura, Tumbes, Lambayeque, Cajamarca, La Libertad, Amazonas, San Martín. La Junta Cian, está Amazonas, San Martín, Loreto, Ucayali y Madre de Dios. La Junta Censur, está Lima, Pasco, Huánuco, Junín, Huancavelica, Ayacucho, Apurímac. Y últimamente, en el mes de diciembre del año pasado, se ha formado la Junta Macrosur, donde está Arequipa, Moquegua, Tacna, Puno, Cusco, Madre de Dios. Entonces tenemos 4 juntas de coordinación interregional, ¿no? La Junta de Coordinación Interregional, avanzando en el rol inmediato que les toca, que es fomentar la inversión privada, la articulación económica entre los gobiernos regionales, el rol a largo plazo es identificar propuestas para la conformación de regiones definitivas. Ese es en el largo plazo. Hasta ahora todavía no tenemos ninguna propuesta. Recuerden, en el año 2005, las juntas que se conformaron en ese tiempo fueron 10. De esas 10 se llegaron a presentar 6 propuestas para conformar regiones. Lamentablemente, el referéndum de 2005, de octubre del 2005, solamente dio resultados favorables en Arequipa. En el resto del país, que fueron 16 departamentos que participaron en ese proceso, la respuesta fue negativa. La siguiente, por favor. Esto se debe principalmente, el Consejo Nacional de Descentralización, a raíz de estos resultados del referéndum del 2005, hizo un estudio que le encargó al Instituto Cuanto. El Instituto Cuanto reveló una verdad de repente incómoda, ¿no?, para la Secretaría de Descentralización, para el CND en su tiempo, ¿no?, que este proceso no había sido difundido adecuadamente.
la población no sabía cuáles eran las ventajas del proceso de recaudación. El 80% de los encuestados manifestaron que no conocían las ventajas de la integración. ¿Para qué sirve la regionalización? Este proceso fue diseñado solamente en gabinetes de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto de los gobiernos regionales. Por eso es que no hay resultados. ¿Qué es lo que están haciendo las juntas de coordinación interregional? Algunos ejemplos, ¿no? Estas son actas de los presidentes que se reúnen trimestralmente en cada junta. La siguiente, por favor. Una de ellas es la Junta Censur, que les había comentado. Ellos están avanzando en la promoción del turismo, con incentivos para los proyectos productivos. Hacen ferias artesanales, hacen rueda de negocios, ¿no? Aquí están con la exministra de Turismo y Comercio, ¿no? Eso es en la gestión anterior. La siguiente, por favor. En la Junta Intertor, ¿no? Ellos están diseñando un plan de integración vial que une a los departamentos que forman parte de esta Junta de Coordinación Interregional. La siguiente, por favor. En el caso de SIAM, ellos están proponiendo la integración a nivel de los ejes viales, macrorregionales y hasta internacionales, ¿no? Quieren unir sus vías troncales a los grandes proyectos de integración internacional. La siguiente, por favor. La siguiente. Ahora quiero comentarles brevemente cómo ha ido avanzando el proceso de transferencia de funciones, ¿no? Que es una dimensión importante y que ha dado ya resultados bastante notorios y favorables. El proceso de transferencia de funciones del gobierno nacional a los gobiernos regionales. Este es un mandato que está en la Constitución y también en la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. El proceso de descentralización tiene una dimensión económica, política y administrativa. La económica y fiscal también es importante. Ahí no se ha avanzado mucho. Ustedes habrán oído hablar de la distribución equitativa de los recursos. Tenemos la ley de cambio que francamente ha generado una distorsión en la distribución de los recursos. La descentralización fiscal todavía no se ha iniciado. Tenemos una ley que data del 2004, que es el decreto legislativo 955. ¿Qué nos dice esta ley? Que los gobiernos regionales, en forma gradual, deben recibir lo que recaudan en sus respectivos territorios. Pero no se da en la práctica. ¿Qué es lo que dice esta ley? Que poco a poco deben transferir los impuestos de primera categoría, segunda categoría, cuarta y quinta categoría. Primera categoría tenemos los ingresos por alquileres, segunda categoría tenemos los ingresos por colocaciones de recursos, ¿no? Regalías, rentas vitalicias. La cuarta categoría, ahí están los servicios. La quinta categoría, ahí están las rentas por planillas, ¿no? Los ingresos por planillas. Pero la ley de descentralización fiscal no habla nada de la tercera categoría, ¿no? Donde están lo más importante, que son las rentas de las empresas, lo que generan las empresas, ¿no? Y en la ley de descentralización fiscal no se habla nada del canon. El canon es el 50% del impuesto a la renta, el 30% que recauda el Estado por la actividad empresarial en todo el Perú. Entonces, todavía no tenemos un sinceramiento en las cifras, ¿no? En las transferencias de los recursos a los gobiernos regionales, para que puedan administrar los servicios públicos que son de su competencia. Ahí se ha avanzado poco. En la dimensión política, pues esto pasa todavía por la conformación de regiones. Hablo a nivel regional. En la dimensión administrativa sí se ha avanzado. Ahí quiero puntualizar algo más. La siguiente, por favor. Vamos con la siguiente. El proceso de transferencia de funciones ha seguido etapas, ¿no? Donde se le pide al gobierno regional que acredite cuáles son sus capacidades para ejercer las funciones que se le van a transferir. Esta es la famosa certificación que se le pide a los gobiernos regionales. Y la acreditación es cuando ya la Secretaría de Descentralización le da el visto bueno para que los gobiernos regionales y los sectores del gobierno nacional puedan ya firmar el acta de entrega y recepción de funciones.
¿no? Y luego viene la efectivización, que es el ejercicio ya con plena autonomía funcional, técnica y operativa de cada uno de los gobiernos regionales, en esas competencias y funciones que han sido transferidas. Este es objeto de una ley, la ley de acreditación, que se dio en el año 2004. Bueno, la siguiente, vamos con cifras. En la ley orgánica de gobiernos regionales están establecidas por materias, ¿no? 185 funciones que deben ejercer los gobiernos regionales. Poco a poco se ha ido avanzando en el proceso de transferencia de funciones. La siguiente, por favor. Estos son los sectores involucrados en el proceso de transferencia. No todos, no todos. Defensa, relaciones exteriores, no tienen nada que transferir a los gobiernos regionales. Solamente son 11 sectores que están involucrados en este proceso de descentralización. La siguiente, por favor. Acá tenemos las cifras. En cada materia, por cada sector, cuáles son las funciones que ya han sido transferidas. En total se multiplican las 185 funciones que son de competencia regional por el número de gobiernos regionales, que son 25. 4.810 funciones. Prácticamente se ha avanzado en un 95% en el proceso de transferencia de funciones. Ya no queda nada ya, prácticamente. Lo único que queda es transferir las funciones a un régimen especial que tiene la Municipalidad de Lima Metropolitana. La Municipalidad de Lima Metropolitana es municipalidad y a la vez recibe funciones de competencia regional. Esto es porque es un régimen especial, la capital de la República, ¿no? Y la Municipalidad de Lima tiene un espacio de diálogo con el Ejecutivo, que es la Comisión Bipartita de Transferencia. Y ahí la transferencia es negociada, es por demanda. Lo que pide la Municipalidad de Lima se va entregando poco a poco. A diferencia del resto de gobiernos regionales, que sí pues ha sido un poco inducida a través del Ejecutivo. Por eso es que recibimos muchas críticas, en algunos casos con mucha razón, que se han transferido recursos, pero no con los, se han transferido funciones, pero no con los suficientes recursos para que puedan prestarse los servicios públicos de competencia regional. Es una crítica que hay que asumirla y poco a poco, ¿no? Veremos cómo va avanzando este proceso para que se le vayan asignando más recursos a los gobiernos regionales, ¿no? La siguiente, por favor. La siguiente, vamos avanzando. La siguiente. Dentro de este proceso de descentralización, en la dimensión administrativa, ya les he comentado que se ha avanzado mucho en la transferencia de funciones, pero lo que queda es ahora hacer un seguimiento a este proceso, que también están ejerciendo las funciones de los gobiernos regionales, ¿no? Y ahí van a tener que apoyar los sectores del gobierno nacional, acompañándolos con capacitación, con asistencia técnica, para que esas funciones transferidas sean ejercidas con calidad, ¿no? La siguiente. Por eso es que se ha propuesto de parte del Ejecutivo, de parte de la Secretaría de Descentralización, el modelo de la gestión descentralizada, donde se van a formar 11 mesas, se llaman las mesas intergubernamentales, donde lo integran los representantes del Ejecutivo, los representantes de los gobiernos regionales y los representantes de los gobiernos locales. Los impuestos de primera categoría, segunda categoría, cuarta y quinta categoría. Primera categoría tenemos los ingresos por alquileres, segunda categoría tenemos los ingresos por colocaciones de recursos, ¿no? Regalías, rentas vitalicias. La cuarta categoría, ahí están los servicios. La quinta categoría, ahí están las rentas por planillas, ¿no? Los ingresos por planillas. Pero la ley de descentralización fiscal no habla nada de la tercera categoría, ¿no? Donde está lo más importante, que son las rentas de las empresas, lo que generan las empresas, ¿no? Y en la ley de descentralización fiscal no se habla nada del canon. El canon es el 50% del impuesto a la renta, el 30% que recauda el Estado por la actividad empresarial en todo el Perú. Entonces, todavía no tenemos un sinceramiento en las cifras, ¿no? En las transferencias de los recursos a los gobiernos regionales, para que puedan administrar los servicios públicos que son de su competencia. Ahí se ha avanzado poco. En la dimensión política, pues esto pasa todavía por la conformación de regiones. Hablo a nivel regional. En la dimensión administrativa sí se ha avanzado. Ahí quiero puntualizar algo más. La siguiente, por favor. Vamos con la siguiente. La siguiente.
el proceso de transferencia de funciones ha seguido etapas, ¿no?, donde se le pide al gobierno regional que acredite cuáles son sus capacidades para ejercer las funciones que se le van a transferir. Esta es la famosa certificación que se le pide a los gobiernos regionales. Y la acreditación es cuando ya la Secretaría de Descentralización le da el visto bueno para que los gobiernos regionales y los sectores del gobierno nacional puedan ya firmar el acta de entrega y recepción de funciones, ¿no? Y luego viene la efectivización, que es el ejercicio ya con plena autonomía funcional, técnica y operativa de cada uno de los gobiernos regionales en esas competencias y funciones que han sido transferidas. Este es objeto de una ley, la ley de acreditación, que se dio en el año 2004. Bueno, la siguiente, vamos con cifras. En la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales están establecidas por materias, ¿no?, 185 funciones que deben ejercer los gobiernos regionales. Poco a poco se ha ido avanzando en el proceso de transferencia de funciones. La siguiente, por favor. Estos son los sectores involucrados en el proceso de transferencia. No todos. Defensa, relaciones exteriores, no tienen nada que transferir a los gobiernos regionales. Solamente son 11 sectores que están involucrados en este proceso de descentralización. La siguiente, por favor. Acá tenemos las cifras. En cada materia, por cada sector, cuáles son las funciones que ya han sido transferidas. En total se multiplican las 185 funciones que son de competencia regional por el número de gobiernos regionales, que son 25, 4.810 funciones. Prácticamente se ha avanzado en un 95% en el proceso de transferencia de funciones. Ya no queda nada ya, prácticamente. Lo único que queda es transferir las funciones a un régimen especial que tiene la Municipalidad de Lima Metropolitana. La Municipalidad de Lima Metropolitana es municipalidad y a la vez recibe funciones de competencia regional. Esto es porque es un régimen especial, la capital de la República, ¿no? Y la Municipalidad de Lima tiene un espacio de diálogo con el Ejecutivo, que es la Comisión Bipartita de Transferencia. Y ahí la transferencia es negociada, es por demanda. Lo que pide la Municipalidad de Lima se va entregando poco a poco, a diferencia del resto de gobiernos regionales que sí, pues, ha sido un poco inducida a través del Ejecutivo. Por eso es que recibimos muchas críticas, en algunos casos con mucha razón, que se han transferido recursos, pero no con los, se han transferido funciones, pero no con los suficientes recursos para que puedan prestarse los servicios públicos de competencia regional. Es una crítica que hay que asumirla y poco a poco, ¿no?, veremos cómo va avanzando este proceso para que se le vayan asignando más recursos a los gobiernos regionales, ¿no? La siguiente, por favor. La siguiente, vamos avanzando. La siguiente. Dentro de este proceso de descentralización, en la dimensión administrativa, ya les he comentado que se ha avanzado mucho en la transferencia de funciones, pero lo que queda es ahora hacer un seguimiento a este proceso, que también están ejerciendo las funciones de los gobiernos regionales, ¿no? Y ahí van a tener que apoyar los gestores del gobierno nacional, acompañándolos con capacitación, con asistencia técnica, para que esas funciones transferidas sean ejercidas con calidad, ¿no? La siguiente. Por eso es que se ha propuesto de parte del Ejecutivo, de parte de la Secretaría de Descentralización, el modelo de la gestión descentralizada, donde se van a formar 11 mesas, se llaman las mesas intergubernamentales, donde lo integran los representantes del Ejecutivo, los representantes de los gobiernos regionales y los representantes de los gobiernos locales. Entre ellos se van a poner de acuerdo en qué parte de la competencia compartida van a intervenir directamente en el territorio. En el servicio público, de transporte, de turismo, de conservación del ambiente, qué es lo que hace en cada territorio. Para eso están las mesas intergubernamentales, que solamente se han instalado 7, faltan 4. Bueno, esperemos que en este año 2012 se completen estas mesas y empiecen a trabajar, ¿no? La siguiente, por favor. La siguiente, vamos avanzando. Vamos avanzando, por favor. Aquí tenemos, dentro del proceso de descentralización, a la ley del Poder Ejecutivo, ¿no? Esta ley salió en forma tardía. Si nosotros vemos cómo se han ido aprobando las leyes, la Ley Orgánica del Gobierno Regional fue aprobada en el año 2002, la
la Ley Orgánica de Municipalidades en el 2004, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo en el 2007, ¿no? Entonces, el gobierno nacional, al final, tiene que solamente conservar su rol técnico-normativo en la distribución de las funciones que van a ejercer los 3 niveles de gobierno. Nada más, la parte operativa y ejecutiva le corresponde a los gobiernos regionales y locales, ¿no? Esta es la nueva división, ¿no?, funcional y técnica en el ejercicio de la función. El Ejecutivo ya no debe emprender tareas, ejecutar proyectos, programas de inversión. Eso deben hacerlo los gobiernos regionales. La siguiente, por favor. Dentro de las competencias y funciones tenemos la de carácter exclusivo, que solamente le corresponden a un nivel de gobierno, la de carácter compartido, y ahí tenemos por ejemplo, las funciones de competencia exclusiva para el gobierno nacional. Ya les dije, son las tareas en relaciones exteriores, en defensa nacional, en seguridad del Estado. Esa es una competencia exclusiva que jamás va a ser transferida. Una competencia compartida es el turismo, la educación, la salud. En esas tareas lo tenemos a nivel del gobierno regional. Por ejemplo, ¿qué es lo que pueden hacer los gobiernos regionales en materia vial? Pueden construir carreteras interprovinciales, ¿no? Y las municipalidades, ¿qué pueden hacer en transporte? Pueden construir trochas carrozales, caminos vecinales. En salud, en la infraestructura de salud, ¿qué pueden hacer las municipalidades distritales? Pueden construir postas de salud. Las municipalidades provinciales pueden construir centros de salud y los gobiernos regionales pueden construir hospitales de apoyo, ¿no? Por darles un ejemplo, ¿no?, ¿qué es lo que pueden hacer en cada nivel de gobierno? La siguiente, por favor. Aquí tenemos las funciones en materia de educación. La siguiente, vamos avanzando. La siguiente. En el ejercicio de las funciones, una función, pues, textualmente puede ser promover la inversión pública descentralizada, ¿no?, fomentar la inversión privada mediante las agencias de fomento a la inversión a nivel regional y local. Pero esa es la función. ¿Cuál es el servicio público que se presta al ciudadano? Hay una diferencia entre el mandato y la relación directa que se tiene con el ciudadano. Lo que recibe el ciudadano es el servicio público. La función es el mandato que tiene el nivel de gobierno. La siguiente, por favor. Y en todo el Ejecutivo, pues, se han ido lanzando propuestas importantes para mejorar la calidad del servicio que uno recibe de parte del Estado. Tenemos el enfoque de gestión por resultados, se está avanzando en educación y salud. Si alguien conoce este tema, mejor que yo, podrá dar más datos, ¿no? ¿Qué es lo que se busca? Que el presupuesto público que se gasta, ¿no?, tenga indicadores, tenga metas que cumplir, ¿no? Y eso es orientarnos a tener cada vez mejor calidad en el gasto público, ¿no? La siguiente, por favor. La siguiente. Dentro del proceso de descentralización, ¿qué es lo que nos queda? Tenemos algunas tareas pendientes. Primero de ellas es la formulación de un plan nacional de regionalización, que nos dé las pautas, las orientaciones y también que proponga los incentivos para la integración, si es viable o no. Eso tiene que decir este instrumento. Y hay un borrador, un documento que ha sido elaborado conjuntamente con los gobiernos regionales, pero falta el proceso de difusión y validación. Tenemos el plan de transferencia de mediano plazo. Como le dije, ahora lo que le queda al proceso es hacer un seguimiento y monitoreo. Tenemos un plan nacional de desarrollo de capacidades, ahí todavía estamos en los primeros pasos, que es una responsabilidad directa de la presidencia del Consejo de Ministros. Falta un proceso de validación a un documento que ya ha sido elaborado. Y la propuesta técnica de descentralización fiscal. En descentralización fiscal se ha conformado una comisión de descentralización fiscal que está integrada por representantes de los gobiernos regionales, los gobiernos locales. Está Ángel Remurque, está
está el Poder Ejecutivo a través de la Secretaría de Descentralización y de la Presidencia y del Ministerio de Economía y Finanzas. Este grupo tiene que reunirse periódicamente y ya lanzar propuestas, ¿no? Cómo avanzar en la descentralización fiscal. Y la propuesta técnica al final tiene que arribar a una propuesta normativa. La descentralización fiscal, tal como está diseñada en el marco normativo, no es muy útil. Tiene que decirse algo más sobre el canon, que son recursos que, bueno, provienen del impuesto a la renta y que no están claramente especificados en la ley de descentralización. La siguiente. Ya, con eso terminamos. Ahora lo que quería abundar en detalle es el proceso de la mancomunidad municipal, que es una tarea directa en la que nosotros estamos participando. ¿Tiene alguna pregunta, un comentario? Por favor, con toda confianza. Primero, la primera parte. De lo de mancomunidad municipal creo que lo tienen ustedes, ¿no? ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta? ¿Hasta aquí? Quería consultarle, esta descentralización está aplicada en la ley de base de descentralización, ley 27783. Sí, es la ley marco del proceso de descentralización. La cual todo está girando en ese sentido. Claro, es la ley matriz del proceso de descentralización. A partir de ahí ya se citan, ¿no?, cuáles son las competencias exclusivas y compartidas de cada nivel de gobierno. Es la ley matriz, ¿no? Es muy buena su aclaración. ¿Alguna pregunta? En el tema de la mancomunidad municipal, la siguiente vamos avanzando. Nuestro territorio es ya bastante atomizado, ¿no?, en su delimitación político-administrativa. Tenemos 1.843 municipalidades. Tenemos 195 provinciales y 1.643 distritales, 25 gobiernos regionales, ¿no? La siguiente. Tenemos municipalidades con poca población, 10 municipalidades en todo nuestro país tienen entre 1 y 250 habitantes. 495 municipalidades tienen una población entre 2.000 y 5.000 habitantes. Esto es importante resaltarlo porque, ustedes saben, la asignación del fondo común se basa principalmente en la información de densidad demográfica. Si tiene más población, entonces tenemos un poquito más de recursos para que puedan ejecutar proyectos, ofrecer los servicios públicos de competencia municipal. La siguiente. Es una realidad que es muy parecida a dos países en Europa, España y Francia. En España hay 9.000 ayuntamientos. Hay municipios, ayuntamientos que tienen 30 habitantes, 50 habitantes. Tienen pocos recursos también, ¿no? Ahora, un municipio con 50 habitantes, ¿qué servicio público de calidad puede hacer directamente? No puede. Entonces ahí viene la necesidad de asociarse con otros ayuntamientos. Igual realidad lo tenemos en Francia. En Francia hay 33.000 comunas o municipalidades, como nosotros lo conocemos, ¿no? En España se han llegado a formar 900 mancomunidades municipales. Les explico esto porque es justamente la atomización del territorio que es lo que ha hecho necesario que las municipalidades se agrupen, ¿no?, para prestar en forma conjunta los servicios públicos de su competencia local. En España, la más grande inversión pública a nivel local se hace a través de las mancomunidades municipales. De 900 mancomunidades que se han formado, 600 se dedican a dos tareas que son una constante: recogida de residuos sólidos y tratamiento integral del ciclo de agua. Lógicamente que hay muchas tareas, ¿no? Todo lo que es de competencia municipal lo pueden hacer en mancomunidades municipales. Yo tuve la suerte de participar en una pasantía en España y visitamos algunas comunidades autónomas. Una de ellas es Navarra. En el Valle de la Estela visitamos a dos mancomunidades. A la mancomunidad del Valle de la Estela, precisamente, que tenía una escuela de música clásica para los jóvenes y tenía un programa Valdibus. ¿En qué consistía este programa Valdibus? Brindaba el servicio de movilidad a los jóvenes de
de las 17 comunidades que formaban parte de esta mancomunidad, los transportaba a las fiestas patronales. En el año tenían 14 fiestas patronales en este ámbito territorial en la mancomunidad. La mancomunidad se hacía cargo del transporte, ¿no?, a todos esos jóvenes que ellos, bueno, querían divertirse. Con esto, ¿qué servicio le daba a la población? Le daba seguridad a la juventud, a los padres, ¿no?, para que no se preocupen, porque todos ellos tienen buenos carros, tienen buenas autopistas. Los jóvenes, de repente, con algunos tragos, pueden cometer algún accidente y incluso puede costarles la vida. Fíjense qué tan específico puede ser la tarea de una mancomunidad, ¿no?, porque se ocupa de cualquier tarea que es de competencia municipal, ¿no? En el Perú, ¿cuáles son los rasgos más distintivos? ¿Por qué se agrupan las municipalidades? Uno, por hacer defensa a los derechos colectivos que son de las municipalidades, ¿no? Por ejemplo, el año 2009 no salió AMPE, REMURPE, la Asociación de Municipalidades de Ancash, de Apurímac, de Ayacucho, a defender, ¿no?, la transferencia de sus recursos que habían sido recortados, ¿no? Eso es lo que hacen las asociaciones de municipalidades que están reconocidas en registros públicos, son entidades de derecho privado. ¿A qué se dedican? A hacer defensa gremial de los intereses municipales. ¿Y para qué también se asocian las municipalidades? Para gestionar y obtener más recursos, ¿no? La siguiente, vamos avanzando. La asociación de municipalidades ya más pequeña, no hablo de la dimensión de AMPE, REMURPE, MUNIRED, bueno, y otras que tienen un ámbito macro-regional o nacional. Las asociaciones de municipalidades, muchas de ellas que están ubicadas solamente a nivel departamental, ¿a qué se dedican? Principalmente a la planificación del desarrollo, al intercambio de experiencias en la gestión municipal, ¿no?, y al fortalecimiento de capacidades. Encontramos, yo tengo una lista de 30 asociaciones de municipalidades. Estos son los 3 pilares, ¿no?, sobre los cuales actúan estas asociaciones municipales. Y los hay en Cusco, en Ayacucho, en Ancash, ¿no?, en Apurímac, en La Libertad, en Lambayeque, en Cajamarca. Otro modelo de asociatividad lo tenemos en las empresas municipales que brindan el servicio de saneamiento. Para mí este es el antecedente más inmediato a la mancomunidad municipal. ¿Por qué? ¿Quiénes forman estas empresas de saneamiento? Lo forman municipalidades. Los socios son municipalidades, ¿no? ¿Qué hacen? Prestan un servicio público de competencia municipal. Lógicamente tienen una ley especial que regula el funcionamiento de estas empresas de saneamiento. Pero para las otras tareas tenemos a la mancomunidad municipal. En el caso de Lima, pues no puedo citar, ¿no?, la empresa CEAPAR, ¿no?, porque pues está adscrita al Ministerio de Vivienda, pero en el interior del país, en las grandes ciudades de la costa y la sierra, funcionan estas empresas de saneamiento. Son empresas públicas, sus socios son las municipalidades y se dedican a una competencia de orden local. El tercer modelo de asociatividad lo tenemos en la mancomunidad municipal, la siguiente. Como ejemplo, ¿no?, ¿qué es lo que hacen 2 asociaciones de municipalidades? Por ejemplo, tenemos la Coordinadora de Desarrollo de la Cuenca del Jiquetepeque. Lo integran 6 municipalidades provinciales y 24 distritales. ¿Qué hacen? Promueven la competitividad económica de la cuenca, articulan las intervenciones de los sectores sociales, contribuyen al fortalecimiento institucional de sus integrantes. En el Valle Sur de Cusco también tenemos a una asociación de municipalidades, ¿no?, con tareas similares. La siguiente. ¿En qué se diferencia una asociación de una mancomunidad municipal? Esa es una pregunta que es muy recurrente. Y es natural porque este proceso todavía tiene poco tiempo. Una asociación es una entidad de derecho privado, se inscribe en registros públicos. A raíz de su inscripción en registros públicos es que se reconoce su condición de persona jurídica. ¿A qué se dedica una asociación? Las asociaciones sin fines de lucro no tienen por finalidad buscar un interés económico o comercial. Se diferencia de la mancomunidad porque la mancomunidad es una entidad de derecho público
como personería jurídica de derecho público, se inscribe en el registro de mancomunidades, que bueno, está ahora a cargo de la Secretaría de Descentralización de la Presidencia del Consejo de Ministros. ¿No? Este es el registro para la mancomunidad, no se va a registros públicos, ¿no? Es una entidad pública. La ley reconoce esta condición importantísima, la condición de entidad pública. Con la mancomunidad municipal se superan esas debilidades que tenían las asociaciones de municipalidades. Las municipalidades no podían hacer aportes a las asociaciones. Una entidad pública no puede aportar recursos a una entidad privada. Ahora con la mancomunidad municipal sí se puede hacer eso. De entidad pública a entidad pública. Lo permite la ley del sistema de presupuesto público. ¿Cuál es la modalidad? La transferencia financiera. Es importante, ¿por qué? Porque también permite que no solamente reciban recursos desde las municipalidades que las forman, sino también pueden firmar convenios con el gobierno regional, con los sectores del gobierno nacional, incluso con la cooperación internacional. Puede recibir aportes de entidades públicas y de entidades privadas, de entidades nacionales y de entidades internacionales. Estas son algunas de las ventajas de la mancomunidad municipal. Y tiene tres fines: promover el desarrollo económico local, promover la participación ciudadana y mejorar la calidad de los servicios públicos a los ciudadanos. La siguiente, por favor. El desarrollo económico local es una tarea, yo creo, importantísima, pero que no es desarrollada por la mayoría de municipalidades. Si ustedes están trabajando en alguna municipalidad, de repente en el caso de Lima sí, pero en provincias no se hace mucho. Es más, el desarrollo económico es uno de los principios de la Ley Orgánica de Municipalidades, pero en la realidad no se presta este servicio en provincias. Cerca de 700 municipalidades solamente reciben 8 UITs, 8 unidades impositivas tributarias, que son alrededor de 27.000 soles, que es toda su fuente de financiamiento, el fondo común. Es el mínimo que puede recibir la municipalidad, 8 UITs. Con 28.000 soles, pues, no se puede invertir en proyectos de mayor impacto, de cobertura, no se puede hacer casi nada, todo se va en gasto corriente, en planillas, en combustible, papel, servicio de teléfono, alquiler de local, ahí se va todo, 28.000 soles. Son 700 municipalidades en todo el país, de 1.843 municipalidades. A veces, bueno, por el trabajo nosotros viajamos constantemente al interior del país. En La Libertad me acuerdo que viajamos a una municipalidad muy lejana, Citabamba, Santa Cruz de Chuca. Lo buscábamos al alcalde y teníamos que ir a su casa, ¿no? Tocar en las puertas, porque la municipalidad estaba cerrada. Y en algunos casos donde estaba abierta, nos atendía un regidor, como mesa de partes. Esta es la realidad de un buen número de municipalidades. Recientemente la Secretaría de Descentralización ha aprobado un listado de municipalidades rurales. Son 1.300 municipalidades. Algunas que tienen un presupuesto mayor a las 8 UITs, pero igual, no tienen capacidades y no tienen más recursos. Esta es la realidad de las municipalidades en nuestro país. La siguiente. La ley de la mancomunidad municipal ha previsto algunos incentivos para su constitución. Uno de ellos es que las propuestas que presenten las mancomunidades pueden ser acogidas por los presupuestos participativos. Si una mancomunidad lo forman municipalidades distritales, pueden presentar sus propuestas al presupuesto participativo de la municipalidad provincial. Si una mancomunidad está formada por municipalidades provinciales, pueden presentar sus propuestas al presupuesto participativo del gobierno regional. Y es un mandato, o sea, si llegan propuestas al presupuesto participativo deben ser entendidas. Este es su mandato. Y otro de los grandes incentivos es que tienen prioridad en la jerarquía de contratación en la asignación de recursos del Fondo de Promoción a la Inversión Pública Regional y Local, el FONIPREL.
Más adelante le voy a dar más datos sobre cuánto se han beneficiado las mancomunidades municipales en nuestro país, precisamente con recursos del CONIPRED. Estos son los grandes incentivos de la ley de la mancomunidad municipal. ¿Pueden haber mancomunidades conjuntas, municipalidades provinciales y distritales? Sí, mira, una mancomunidad municipal distrital, por regla, lo forman municipalidades distritales, pero por excepción puede participar una municipalidad provincial para tareas que son comunes a todas, ¿no? Por ejemplo, la municipalidad provincial en su distrito cercado también presta un servicio de limpieza pública, igual que las otras municipalidades distritales. Entonces pueden formar una mancomunidad municipal para prestar el servicio de limpieza pública. Pero si es en tareas de planificación, ordenamiento del territorio, ya es una tarea que le corresponde solamente a la municipalidad provincial. Entonces, si forma una mancomunidad con otra municipalidad provincial, pues tiene otro nivel de funciones. Recuerden que lo que hace una municipalidad lo pueden hacer también en la mancomunidad por delegación. Más adelante voy a tocar este punto. Y las alcaldías del centro poblado, que es una diferencia. Sí. Ahí las municipalidades de centro poblado son reconocidas por una ordenanza de municipalidad provincial y reciben recursos para tareas concretas, por delegación. Tareas concretas que le corresponden a municipalidades distritales. Yo recuerdo que visité una municipalidad de centro poblado y se dedicaban en ese tiempo al registro de nacimientos, por decirlo, un trámite administrativo. Pero ninguna municipalidad de centro poblado forma una mancomunidad. Solamente lo forman municipalidades distritales y provinciales. Tenemos un dato que nos proporcionó la Asociación Nacional de Municipalidades de Centro Poblado. Son cerca de 2.000 municipalidades de centro poblado en todo el país. Y muchas de ellas tienen una vocación, ¿no?, de convertirse en municipalidades distritales. Pero ¿por qué no llevar esa misma vocación que dices tú con la experiencia que tiene en España, ¿no? Hacer esos ayuntamientos pequeños de familias muy cortas. En España aparentemente la población es buena, pero son poblaciones también extendidas por bastante desierto. Entonces viven, si decir 100 familias, 200 familias, pero en el centro poblado del Perú manejamos 500 familias, 700 familias. Pero sin embargo esta ley, como dices tú, no tiene esa misma cobertura para ellos. Por ahí hay una discriminación. Así es, ¿no? Ya las municipalidades distritales son 1.643, ¿no? Claro. Tienen muchas debilidades, ¿no? Como le dije, en capacidades y recursos. De repente fomentar la formalización, la implementación de municipalidades de centro poblado, de repente nos meteríamos en una tarea bastante grande, ¿no? Y lo que queremos por ahora es que a través de las municipalidades se centralice, ¿no?, a nivel local, ¿no?, la prestación de servicios. Eso es cuando es viable, estás en Lima, una capital de cualquier departamento. Pero cuando estás tú realmente en el territorio peruano, dentro, que es Huancavelica, Andahuaylas, estamos hablando de Ancash, tú te encuentras que tienes que caminar 6 horas para encontrar el centro poblado. Así es. Justamente ese es el motivo que nos diferencia de la realidad española, ¿no? Tenemos la tecnificación del territorio que es común al Perú, pero ellos tienen pues una continuidad territorial no tan accidentada como la que tenemos en el Perú. En el Perú pues tenemos que pasar ríos, montañas para llegar de un distrito a otro. Y una mancomunidad distrital en el Perú que se dedique, en la zona de la sierra, que se dedique a la prestación de servicios de limpieza pública es inviable. Totalmente. Es inviable. Pero ¿qué es lo que podemos fomentar nosotros en ese tipo de realidades? ¿No? La integración vial. Eso puede ser la integración a través de desarrollo económico, proyectos productivos, ¿no? Eso sí podemos hacer. El fomento del turismo. Nuestro país es tan rico en recursos turísticos que ni siquiera España lo tiene, ¿no? España tiene castillos muy bonitos, todo, pero nosotros tenemos restos arqueológicos. Tenemos, por ejemplo, en Apurímac, la ruina de Choquequirao,
que hasta ahorita no tienen un acceso fácil para llegar, no tienen que caminar 2 días para llegar a esa reunión. El fomento del turismo puede ser una tarea importante que desarrolle la mancomunidad en nuestro país. La siguiente, por favor. Pero en todo caso, partiendo de ese criterio, no habría que mirar de diferente manera este proceso. Es decir, la mancomunidad va a funcionar en la medida en que haya tareas comunes, de pronto haya casi una cercanía de territorio, etc., haya problemas comunes, qué sé yo, que enfrentar. Pero lo que dice el doctor tiene mucha razón, ¿no? Aquí en el Perú se trata de acercar el Estado a esos lugares donde no llega. Las municipalidades provinciales y las distritales muchas veces no llegan a esos centros lados. Entonces, en la medida en que no llegan, se generan problemas como ahora estamos viendo, el tema de drive y todo eso. Entonces, el razonamiento tiene que ser distinto. Hay que darle un poco más de, digamos, importancia, un poco más de recursos a las municipalidades de los centros poblados para que el Estado esté presente mucho más cerca de esa gente que nunca tiene el Estado o no conoce ni siquiera lo que es el Estado. Así es muy cierto, ¿no? Lo que usted dice. En zonas conurbadas, tanto en la costa como en la sierra, sí se puede prestar un servicio público que es común, ¿no? Por ejemplo la limpieza pública. Pero hay lugares que están muy distantes, ¿no? Ni qué hablar de la Amazonía en nuestro país. Ahí, pues, para caminar de un distrito a otro, en Condorcanqui, por ejemplo, de Bagua, Condorcanqui, en lancha, fácil un día de comunicación. Es muy triste la realidad de nuestro país. Pero por tareas sí se pueden focalizar, ¿no? Servicios o proyectos que sí son comunes, aunque estén distantes geográficamente, no son de otros lazos, ¿no? Por ejemplo, fortalecimiento de capacidades para las municipalidades, fomento del turismo, la integración vial, la promoción de proyectos productivos. Ahora tenemos una ley que permite a las municipalidades y a los gobiernos regionales invertir en proyectos productivos. Antes decíamos, no, esa es parte de la actividad privada, ¿no? Y las municipalidades no tienen nada que hacer. En lugares de la sierra donde las comunidades solicitan la atención del Estado, ¿a quién tienen más cercano? A la municipalidad. Les atendían con los proyectos de crianza de animales menores, proyectos de lácteos y de industrialización del queso. Y así hay muchos ejemplos. Antes, ¿qué es lo que hacían los alcaldes? ¿No? Veían la manera cómo atender ese requerimiento, pero no formalmente, ¿no? Ahora sí se permite, con los proyectos dentro del fondo Procompit. Las municipalidades, como el gobierno regional, pueden destinar hasta un 10% de su presupuesto para asignar y atender los requerimientos de las comunidades. La mancomunidad municipal también es útil para integrar a las comunidades, ¿no? Las comunidades campesinas, nativas. Y hay un ejemplo, ¿no? La mancomunidad Tres Cuencas en Ancash, que tiene por objeto mitigar los impactos negativos del cambio climático. Tiene en este año proyectos de cosecha de agua, siembro de bosquedales, tareas que son vinculadas a la conservación del ambiente ahí en la zona. Pero como parte del proceso de la gestión de la mancomunidad municipal, lo tienen en las comunidades, porque si van a hacer una zanja para la cosecha de agua, tienen que contar con el permiso de las comunidades. Entonces ahí el trabajo está directamente relacionado con el interés de las comunidades campesinas en Ancash. Ese es un modelo que sí puede ser replicado en otras partes del Perú, y ahí por lo pronto estaremos atendiendo al interés directo de las comunidades. Doctor, disculpe, puede contar distritos de diferentes provincias, ¿no? No necesariamente los distritos de una sola provincia podrían formar, sino distritos de diferentes provincias, ¿no? Así es. El marco normativo de la mancomunidad municipal en el Perú es bastante flexible. La ley dice que pueden formar parte de una mancomunidad municipal, municipalidades que sean colindantes o no. Pero ahí, pues, en la práctica, la no colindancia puede ser para pocas tareas nada más, ¿no? Si yo me pongo a pensar, podría ser en el turismo, ¿no? Diseñar un circuito turístico, que, bueno,
entre municipalidades provinciales, por ejemplo, en el norte, Cajamarca, Trujillo, Lambayeque, pueden formar una mancomunidad para diseñar un circuito turístico del norte. O pongamos la empresa láctea, por ejemplo, porque hay bastante leche, por ejemplo, y no aprovechan para formar lo que pueden hacer empresas municipales. Así es, la intervención complementaria del Estado puede darse ahora a través de esta ley de Proconfit, la ley que permite a las municipalidades invertir en proyectos productivos. El fomento de la competitividad también es una competencia de orden local. Hay una ley marco de la promoción para la inversión descentralizada. Ahí se dice que en cada municipalidad distrital, provincial, y es más, los gobiernos regionales deben formar una agencia de promoción de la inversión privada. Pero no lo tenemos. Es un mandato que queda pues en el papel. Pero tal vez el problema es porque esto todavía el conocimiento no llega a esos lugares. Pero que claro, muchos se dice acá, pero acá lo discutimos, pero en otro es muy difícil que llegue esa información. Sí, donde debería estar el poco a poco. La ley Proconfit desde el 2009. La región no quiere. Los gobiernos regionales también están participando, ¿no? Solamente pocos, Cusco, Apurímac y Piura, están trabajando con mancomunidades, están apostando por mancomunidades. ¿Y cuál es la lógica? Yo le escuché al presidente de Apurímac, él nos decía, políticamente para nosotros es conveniente atender propuestas de mancomunidades, porque son proyectos de mayor impacto, de mayor cobertura. ¿Quién nos propone? Un grupo de municipalidades. No atendemos ya propuestas pequeñas, ¿no? Construcción de veredas, de un pequeño canal, no. Atendemos las propuestas de mancomunidades de infraestructura vial, carreteras, ¿no? Esos son en realidad los proyectos que son los más importantes, que van a beneficiar más a la población. Y también son los proyectos más costosos, ¿no? Y si se hace cargo el gobierno regional de atender estos proyectos, ideal. Más adelante vamos a ver algunos ejemplos, ¿no? La mancomunidad. Una preguntita, acá no interviene el EGIP, pero como una carátula que intercepta para tratar de frenar el desarrollo de estas mancomunidades. No, en un inicio, para los gobiernos regionales. de repente comete una incidencia. Cuando el año 2008 nosotros teníamos un mandato directo como presidencia del Consejo de Ministros, nosotros teníamos que abrir el registro de las comunidades municipales y al mes le tocaba aprobar las normas en materia de ejecución presupuestaria de las mancomunidades. ¿Qué es lo que pasó? El mes demoraba un poquito, nosotros sacamos una resolución ministerial. Nada nos impedía, así que nosotros sacamos una resolución ministerial con un reglamento de registro de mancomunidades. Bajo ese reglamento nosotros inscribimos a 35 mancomunidades. Entonces ya se empezaba a hablar de la mancomunidad municipal en nuestro país. Yo creo que si no hubiéramos hecho, de repente el mes nunca habría sacado el reglamento en la lista, porque fue por presión de los alcaldes, de congresistas, de presidentes regionales, que salió este reglamento de la ley de la mancomunidad municipal. El MES dijo, la mancomunidad municipal no tiene una condición jurídica adecuada. La ley no dice si es una entidad de derecho público o una entidad de derecho privado. Solamente decía, la mancomunidad tiene una personalidad jurídica de derecho propio. Bueno, y en realidad, pues, eso no dice mucho, ¿no? Entonces, con el MES fuimos a plantear una modificatoria de la ley, que después se aprobó por unanimidad. Se aprobó por unanimidad la ley 29341. Aquí sí se dice que la mancomunidad es una entidad pública de tratamiento especial, ¿no? Entonces, este es el punto de partida, la ley 29341. Y en esta ley se establecía un mandato conjunto al MEF y a PCM. Entre los dos tienen que elaborar el reglamento de la ley de la mancomunidad municipal. Y eso fue el año 2009, se aprobó la ley 29341. En el año 2010 recién se aprobó el reglamento de la ley de la mancomunidad municipal. A ver, estamos hablando de 2007, la primera ley, la 29029. La modificatoria 2009, la 29341. Y el reglamento de la ley 2010, Decreto Supremo 046-2010. ¿No? Son 3 años que demoró el desarrollo normativo básico. Después, el Ministerio de Economía y Finanzas ha dictado una resolución directoral donde ya aprueba las normas para